vamos a iniciar el tema de funciones de dos o más variables. Cuando hablamos de funciones de dos o más variables, nosotros nos referimos a fenómenos físicos. Recuerden, una función es un fenómeno físico representado matemáticamente. Por ejemplo, aquí podemos representar lo que es un túnel de viento, en el cual se genera una fuerza de corriente sobre un cuerpo sumergido. Nosotros podemos crear de ahí una función que puede depender de la longitud del cuerpo, de la velocidad que genera el ventilador, de la densidad del fluido y de su viscosidad. Otro ejemplo sería la generación de burbujas. Ahí nosotros podemos obtener funciones tanto del ángulo como del capilar y así también de su altura. Un ejemplo más puede ser el golpe de ariete, en el cual cuando se cierran compuertas en tuberías, si la compuerta se cierra demasiado rápido, esta puede crear una contrafuerza que crea que las tuberías puedan llegar a fracturarse. Todos estos fenómenos físicos nosotros los podemos representar como funciones de más de una variable. Tenemos un último ejemplo en el cual se arroja una piedra a un estanque. Para que nosotros podamos calcular esa amplitud de onda que se genera, podemos iniciar este problema creando una función para la amplitud que va a estar dada tanto de D, que es la longitud del estanque, H, su altura, la fuerza con la que se arroja la piedra, la velocidad con la que va, la temperatura, las densidades y viscosidades. De todos los fenómenos físicos nosotros podemos crear funciones con las cuales podemos darle solución a los problemas. Para ello vamos a ver el tema de derivadas parciales. Derivadas parciales. Algunas funciones de dos o más variables pueden ser los siguientes ejemplos. Por ejemplo, en el primero tenemos el área de un rectángulo, donde el área es igual a x por y, donde x y y pueden ser consideradas variables. B. Tenemos el volumen de un cilindro circular, donde la fórmula es para el volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por la altura, donde tanto el radio como la altura pueden ser consideradas como variables y por ello tenemos nuestras funciones de dos o más variables. En el tercer ejemplo tenemos el volumen de un cono circular, que está dado por la fórmula V es igual a un tercio de pi por radio al cuadrado por h. Y en el último podemos observar la fórmula para el perímetro de un rectángulo, cual va a estar dado por P igual a 2x más 2y. Todos estos son ejemplos de funciones de dos variables, las cuales, si nosotros los quisiéramos resolver, tendríamos que hacer uso de las derivadas parciales. Ahora veremos algunos ejercicios. Ejercicio 1. Tenemos una función de dos variables, la cual es y por el seno de xy. Y nos pide calcular las derivadas parciales, derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y. Esto nos indica que tenemos que sacar las derivadas de esta función para ambas variables. Para que nosotros podamos resolver derivadas parciales, si nos solicitan realizar la derivada respecto de una variable, la otra variable que vendría siendo y se tiene que considerar como constante. Eso es muy importante. Si x es mi variable de derivación, y va a ser considerada una constante. Resolvamos. Quedó de acuerdo que vamos a derivar respecto de x, entonces y va a ser una constante. Va a ser, ustedes saben que las constantes salen de las derivadas. Aquí tenemos nuestra función, entonces nos va a quedar y por la derivada parcial de la función seno de xy respecto de x. Esta y estaba aquí adentro en la función, pero puede salir de las derivadas al ser considerada una constante. Y obtenemos la derivada de la función seno. La derivada de la función seno es el coseno de la función.
Recuerden, y es una constante. Vamos a obtener y, y la derivada de la función seno es el coseno de la función xy por la derivada de la función. La derivada de la función vendría siendo la derivada de xy respecto de x. Una vez más, y es una constante y nos va a quedar la derivada de x respecto de x, obteniendo y coseno de xy por una y que sale de aquí. Hacemos el acomodo, y al cuadrado del coseno de xy, y tenemos la primera derivada de la función respecto de la variable x. Ahora resolveremos la derivada de la función respecto de la variable y. Tenemos que tener mucho cuidado, ya que aquí presenta nuestra función, presenta dos veces la variable y por la función seno de xy. Entonces nosotros tenemos una multiplicación de dos funciones. Recuerden la fórmula. La fórmula nos dice que tenemos u por v va a ser igual la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Usaremos esta fórmula para resolver. Tenemos primera función por la derivada respecto de y de la segunda función. Lo voy a marcar. Derivada respecto de y de la función seno de xy. Más segunda función seno de xy por la derivada de la primera. Derivada de y respecto de y primera. Y continuamos resolviendo. Va a ser igual. Y. Nosotros sabemos que la derivada de la función seno es el coseno de la función por la derivada de la función. Les escribo la fórmula. La derivada del seno de una función es igual al coseno de la función por la derivada de la función respecto de la variable. Entonces tenemos el seno derivado respecto de ella. La derivada del seno va a ser el coseno de la función xy por la derivada de la función respecto de la variable y que estamos derivando. Lo voy a escribir nuevamente. Xy respecto de y más función seno xy, y la derivada de y respecto de y pues es un 1. Terminamos igual y por el coseno de xy. La derivada de xy respecto de y, ustedes saben que si estamos derivando respecto a una variable, la otra variable que sería x se considera como una constante. Sale de la derivada y nos queda dy entre dy, que es un 1. Entonces obtenemos una variable x más el seno de xy. Acomodamos estas dos. Va a ser igual xy por el coseno de xy más la función seno de xy. Y tenemos el resultado de la derivada de la función respecto de la variable y. Ejercicio 2. Tenemos la función de z que es igual a x por el exponencial de x al cuadrado por y. Nuevamente, tenemos una función de dos variables, xy, y nos piden calcular primero la derivada parcial de la función z respecto de x. Empecemos. Como hace un momento, tenemos la variable x que multiplica a la función exponencial de x al cuadrado. En ambos lugares tenemos la variable x. Entonces necesitamos hacer uso de la fórmula de la multiplicación de derivadas, donde tenemos que es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Lo escribimos. Primera función por la derivada, recuerden nuestra variable de derivación es x, de la segunda x al cuadrado por y, más la segunda función por la derivada de la primera función. Resolvemos. X, recuerden que la derivada de una exponencial
la derivada de la exponencial de una función va a ser igual a ese mismo exponencial de la función por la derivada de la función. Entonces vamos a tener, nuevamente, estamos derivando respecto de x, es nuestra variable, y se considera como una constante. Obtenemos la derivada del exponencial es el exponencial de la función x cuadrado de y por la derivada de esa función, que es x cuadrada por y respecto de x, más el exponencial de x al cuadrado de y ustedes saben que la derivada de x respecto de x es un 1. Continuamos. X a la x al cuadrado de y tenemos que sacar la derivada. Si estamos derivando respecto de x, y es una constante. Y puede salir de la derivada y nos queda la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y ustedes saben que se le resta 1 al exponente. Más a la x al cuadrado de y. Realizamos el acomodo. Va a ser igual 2 x por x cuadrada y del exponencial de x cuadrado y más el exponencial de x cuadrada y. Aquí podríamos hacer la factorización. Para obtener la derivada parcial de la función respecto de la variable y, nosotros observamos nuestra función, en la cual la variable y simplemente se encuentra aquí. X es considerada una constante. Entonces fácilmente podemos derivar. Tenemos x por la derivada del exponencial de una función. Ustedes saben que la derivada del exponencial de una función es el exponencial de la función x cuadrado de y por la derivada de la función respecto de la variable que se esté derivando por la derivada de la función. Función es x cuadrada y respecto de la variable que estamos utilizando. Viene siendo y. Continuamos. X, el exponencial de x al cuadrado por y. La derivada de y por x al cuadrado. Recuerden que estamos derivando respecto a una variable, la otra es una constante. Esta constante sale de la derivada y nos queda derivada de y respecto a y, que es un 1. Obtenemos de esta parte x al cuadrado por la derivada de y respecto a y, que es un 1. Acomodamos x por x al cuadrado sería x cúbica de a la x cuadrada por y.